Mi esposo y yo contratamos a una madre sustituta solo para descubrir su aventura con él y su plan para quitarme a mi bebé y explotarme financieramente. Yo, una mujer de 33 años, he estado casada con mi esposo Thash, un hombre de 36 años, durante los últimos 10 años y hemos estado juntos por más de 13 años. Lo conocí en la universidad, aunque era un par de años mayor que yo, eso no fue un problema en nuestra relación. Siempre he sido una mujer ambiciosa y él lo sabía de mí desde que nos conocimos. Trabajo como diseñadora de moda en una marca global cuyo nombre no puedo mencionar por razones obvias. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy porque comencé en la industria sin conexiones ni respaldo de nadie. Tuve que subir lentamente la escalera a mi campo y estoy realmente orgullosa de dónde he llegado. Cuando las cosas se estaban poniendo serias entre Thash y yo, le dije que para mí establecer mi carrera era una prioridad y que si él no podía entenderlo y apoyarlo, realmente no podía pensar en tener una vida con él. Thash lo entendió completamente porque él mismo es muy ambicioso e impulsado. Actualmente trabaja en el departamento de finanzas de una empresa de tecnología y ha crecido constantemente en su carrera para crearse un nombre. Hace 3 años, sin embargo, Thash y yo comenzamos a tener problemas en nuestro matrimonio. Él sintió que me había ido muy bien en mi carrera y que había llegado el momento de concentrarse en formar una familia y criar hijos. Yo no sentía lo mismo. Si bien sabía que había llegado muy lejos, sabía que todavía había tiempo y que había más que podía hacer. En ese momento, había comenzado a buscar cambiarme a mi marca actual u otras marcas de la misma estatura. Conseguir empleo aquí es muy complicado, pero mi antiguo trabajo también estaba en peligro debido al COVID-19. Sabía que pronto comenzarían a despedirnos y no podía permitirme eso, así que estaba buscando hacer el cambio antes de que sucediera algo desafortunado. Thash, por otro lado, pensó que esta era la oportunidad perfecta para que intentáramos tener hijos. Si me despedían, me tomaría un descanso y podría concentrarme en el bebé durante un par de años y luego comenzar a trabajar de nuevo si quería. No quería eso para mí en absoluto. Cada vez que teníamos una conversación al respecto, terminaba convirtiéndose en una pelea y sabía que él no estaba interesado en escucharme ni en escuchar mi perspectiva, así que comencé a postularme a estos lugares sin confiar en él. Al principio me sentí horrible porque él era mi pareja y siempre habíamos compartido cosas el uno con el otro, pero sabía que no podía sacrificar mi carrera en este momento. Unos meses después, a finales de 2021, conseguí mi trabajo actual. Cuando lo hice, estaba eufórica, extasiada y extremadamente orgullosa de mí misma. Pero Thash, desafortunadamente, no replicó esos sentimientos. Se sintió sorprendido de que hubiera dado un paso tan grande sin considerar sus opiniones y cómo eso descarrilaría a nuestra familia en el futuro considerable. Traté de explicarle mi punto de vista, pero estaba dolido y no quería entender nada. Sabía que necesitaba darme este tiempo para salvar y mejorar nuestra relación. En abril de 2022, había demostrado mi valía a mis gerentes y supervisores y mis condiciones de empleo fueron mejoradas. Los beneficios que me han ofrecido desde entonces han sido increíbles y esta fue esencialmente la razón por la que necesitaba hacer el cambio. Sabía que en estas grandes marcas, una vez que te aseguras un lugar y trabajas duro inicialmente, tienes mucho poder de negociación. Cuando le conté a Thash sobre las ventajas que me estaban ofreciendo, al principio pensó que estaba bromeando. Así de buenas eran. Obtendría 6 meses de licencia de maternidad pagada junto con otros 6 meses de licencia no remunerada o trabajo desde casa. Era libre de elegir. Nada de esto hubiera sido posible en mi antiguo trabajo. Pensé que este era, por lo tanto, el mejor momento para intentar tener un bebé porque ahora no tendría que comprometer mi carrera por la maternidad. Tenía un trabajo seguro que tenía provisiones para permitirme hacer la transición a esta nueva fase de la vida lo más fácilmente posible. Pensé que todo iba bien y empezamos a intentar tener un hijo. Desafortunadamente, no tuvimos éxito hasta noviembre de 2022, que es cuando decidimos ir al médico para ver qué pasaba. Ambos estábamos preocupados, él más que yo, y sabíamos que este era el mejor paso a tomar en tal situación. Los resultados de la prueba fueron claros, tenía muy pocas posibilidades de concebir naturalmente. Estaba devastada porque realmente quería un hijo. El médico dijo que esto no era algo que estuviera relacionado con mi edad o estilo de vida, sino que era un efecto secundario de una enfermedad debilitante que había tenido en mi adolescencia tardía, así que esencialmente no había nada que pudiera hacer al respecto. Thash, sin embargo, no entendió esto. Sintió que era porque tenía más de 30 años que estos problemas estaban surgiendo. Se estaba comportando genuinamente como un tonto, sin escuchar nada de lo que decía el médico, pero inventando historias y teorías propias. Comenzó a culparme a mí y a mi ambición por mi infertilidad,
diciendo que si simplemente lo hubiera escuchado y no me hubiera concentrado tanto en mi carrera, ya seríamos padres. Ninguna cantidad de discusiones, argumentos, intervención familiar u opinión médica cambiaría su forma de pensar. Era como si estuviera esperando la oportunidad perfecta para culparme y odiar mi trabajo. Se volvió muy agotador para mí mentalmente, especialmente porque también estaba lidiando con mi propia sensación personal de dolor. Estaba desconsolada cuando me enfrenté a la realidad de que nunca podría llevar un niño a término. Fue el periodo más oscuro de mi vida y no tuve apoyo de nadie. Fue aquí donde mis suegros intervinieron. Habían venido a nuestra casa para Navidad ese año y cuando vieron el estado en el que estábamos, quedaron horrorizados. Ambos nos instaron a resolver las cosas por nuestra cuenta, pero estábamos chocando todo el tiempo. Fue entonces cuando decidieron volar y hablar con nosotros sobre nuestros problemas. Mi suegro le dio una reprimenda a Thatch por culparme por algo sobre lo que no tenía control. Incluso mi suegra dijo que estaba disgustada de haber criado a un hijo como él. Me apoyaron en todo momento y estaba muy agradecida por su apoyo. Sé con certeza que si no hubieran intervenido en ese momento, el matrimonio se habría roto. En retrospectiva, a veces siento que tal vez eso hubiera sido mejor porque ni mis suegros ni yo sabíamos lo que iba a pasar después. Después de muchas idas y venidas, peleas y lágrimas, las cosas mejoraron entre Thatch y yo. Fue difícil aceptar el hecho de que no podría concebir, pero poco a poco me estaba haciendo la idea de esa información. Después de unas semanas, le pregunté a Thatch si estaría de acuerdo con la adopción porque, al final del día, queríamos ser padres y había demasiados niños en el mundo que necesitaban esto. No tenía problemas con amar o criar a un niño que no fuera mío biológicamente, pero también sabía que no era necesario que Thatch también pensara de esta manera. Incluso cuando estábamos saliendo, recuerdo que estábamos discutiendo sobre la paternidad una vez. Le había preguntado una vez si estaría abierto a la adopción en el futuro. Pareció muy divertido ante la propuesta en ese momento, como si hubiera dicho la cosa más extraña del mundo. Se rió de mí y dijo que nunca pensó en estas cosas porque sabía que tal situación nunca surgiría. Lo presioné un poco, pero vi que se estaba molestando, así que lo dejé y el tema nunca volvió a surgir. Así que lo abordé con mucha vacilación, pero sabía que esta era una conversación importante y que ahora era el momento correcto para tenerla. Abordé el tema con mucha suavidad, simplemente andaba por las ramas al principio, pero él se dio cuenta lo suficientemente pronto. Antes de que pudiera siquiera mencionar la adopción de mi lado, dijo rotundamente que no criaría al hijo de nadie más, así que la adopción estaba completamente descartada. Lo dijo como si fuera definitivo y no habría discusión al respecto. Traté de presionarlo más porque quería abrir todas las opciones para que esto fuera posible para nosotros, pero él se mantuvo firme en su postura. Simplemente no escucharía nada de lo que estaba tratando de decir. Estaba exhausta y le pregunté qué otras opciones teníamos. Dijo que podía optar por tratamientos de fertilidad, lo que dejó muy claro que era lo que él quería, y si no, podíamos optar por la subrogación. Dejé claro en términos inequívocos que no me sometería a tratamientos de fertilidad. Conozco a muchas mujeres que lo hacen y sé el tipo de tortura a la que tienen que someter sus cuerpos para hacerlo posible. Gastar todo ese dinero dañando mi cuerpo en el proceso solo para tener un hijo que fuera mío no tenía sentido para mí. Por lo tanto, ambos habíamos vetado por completo las primeras opciones del otro. La mía era la adopción, con la que él no estaba de acuerdo en absoluto, y la suya eran los tratamientos de fertilidad, ni siquiera la idea de la cual quería entretener. El punto en común que era algo aceptable para ambos era la subrogación. Ninguno de los dos había pensado en ello como nuestra opción preferida y hubo muchas idas y venidas al tratar de convencer a la otra persona de que cediera y eligiera la adopción o los tratamientos de fertilidad, pero ambos éramos tercos y no queríamos ceder. Así que finalmente nos decidimos por la subrogación. Afortunadamente para nosotros, encontramos una madre sustituta dispuesta muy pronto. Era su compañera de trabajo Sara, una mujer de 27 años. Él fue quien me la sugirió y dijo que estaría más que feliz de hacerlo si fuéramos compatibles. Me sentí aliviada de no tener que buscar tan duro para encontrar una madre sustituta, pero debería haberlo sabido. No sé por qué mis instintos no se activaron porque generalmente lo hacen. Debería haber sabido que algo andaba mal y que no podía ser una mera coincidencia que ella estuviera lista y dispuesta a ser madre sustituta en un instante. Ninguna de estas sospechas surgió en ese momento. Estaba simplemente agradecida de que la primera parte de todo el proceso estuviera resuelta y ahora solo teníamos que lidiar con los médicos. Ella se sometió a algunas pruebas y algunas citas médicas intensas, pero el médico parecía positivo. Era joven y fértil y dijeron que tenía muchas posibilidades de llevar el embarazo a término.
Las muestras habían sido recolectadas y almacenadas de antemano, así que solo quedaba la parte de la implantación. Una vez que todo esto y el papeleo estuvieron listos, los médicos nos dieron una cita para el gran día. Tanto Thatch como yo estábamos muy emocionados y ansiosos todo el tiempo. Me sentía como una niña pequeña camino a escribir un examen. Sara también parecía tensa, pero puso una cara valiente por nosotros. Una vez que se realizó la implantación, nos pidieron que volviéramos en 2 o 3 semanas para ver si la implantación había tenido éxito. Le dieron una lista de tareas pendientes a Sara, el punto principal de la cual era que no se estresara, lo cual parecía irónico, pero es lo que es. Los siguientes días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos en contacto constante con Sara y ahora siento que tal vez nos volvimos un poco prepotentes. Thatch y yo íbamos a su casa una vez al día para ver cómo estaba. Descubrimos que la implantación había sido un éxito el día del seguimiento y creo que fue el día más feliz de mi vida. Era como si cualquier preocupación o arrepentimiento que tuviera simplemente se desvaneciera. Thatch y yo estábamos preocupados por el bebé durante el primer trimestre, así que no le anunciamos a nadie lo que estaba sucediendo. Habíamos planeado hacer el anuncio en el 4º o 5º mes y no antes. Las primeras semanas después de que recibimos la noticia del éxito fueron geniales. Tanto Thatch como yo estábamos en contacto con Sara y la ayudamos con cualquier problema médico que estuviera enfrentando. Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo a la 1,5 meses. Las náuseas matutinas de Sara se agravaron mucho y tuvo que llamar al trabajo porque estaba tan descontrolado. Los médicos le recetaron algunos medicamentos muy suaves, pero esencialmente le dijeron que tenía que soportarlo, ya que esto era normal y probablemente duraría todo el trimestre, si no más. Fue durante este tiempo que yo también me lesioné. Fue una fractura en mi muñeca derecha y necesitaba ayuda con muchas cosas en la casa. La atención de Thatch se dividió durante los primeros 2 días. No pestañeé porque no podía ver cómo estaba Sara debido a mi lesión. Me alegré de que entendiera la gravedad de la situación y tomara las riendas. Se ocupó del frente de Sara mientras yo me recuperaba, pero lo que comenzó a irritarme fue que era completamente indiferente a mi lesión. Era como si ya no fuera importante. Toda su atención estaba en Sara. Quería pasar cada momento libre ya sea con ella o hablando de ella. Traté de no decir nada porque Thatch estaba haciendo malabarismos con muchas cosas a la vez con mi lesión, pero me volví muy irritable con él. Todo llegó a un punto crítico un día cuando me preguntó si siquiera me importaba nuestro hijo y le respondí que no me importaba en absoluto. Después de esta erupción inicial de ira, nos sentamos y discutimos lo que ambos sentíamos y dijo que haría todo lo posible para hacerme sentir importante y herida. Confié en él. Gran error. Y seguimos adelante. En los siguientes 2 días, su comportamiento hacia mí mejoró, le daré eso. Estaba más atento, estábamos pasando más tiempo juntos, pero su mente parecía ocupada en otro lugar. Todavía estaba adulando a Sara como un cachorrito y con cada día que pasaba comenzaba a sentirse más y más como si pensara que ella no era nuestra madre sustituta, sino más bien su esposa. Ella se había tomado un tiempo libre del trabajo, y aunque era una licencia pagada, Thatch todavía estaba trabajando horas extras para cubrirla e iba a verla todos los días, incluso si yo la había visto antes ese día. Lo primero que hacía después de salir del trabajo era conducir hasta su casa y pasar un tiempo de unión con ella. Así es como lo describió, se estaba uniendo a ella, no a la madre sustituta. Regresaba cambiado, comía y se iba a dormir. Teníamos una vida matrimonial muerta, ni siquiera nos hablábamos si no era sobre Sara. Su atención no estaba en su hijo, sino en la madre sustituta que llevaba a su hijo y era simplemente devastador para mí estar cerca de ese tipo de conversación todo el tiempo. Me hacía sentir completamente inadecuada e incompleta como mujer. Quería plantearle este problema, pero sabía que no tenía derecho a hacerlo porque fue mi infertilidad lo que llevó a esto. Necesitábamos una madre sustituta porque no podía tener hijos de forma natural, y al final del día, Sara nos estaba ayudando a costa de su salud y su vida. Me sentía un ser humano asqueroso por sentir envidia y enojo hacia ella en lugar de gratitud. Toda la situación me estaba sacando de quicio hasta el punto de que había comenzado a contemplar si la subrogación era siquiera una buena opción. En lugar de acercarnos, había abierto una brecha entre Thatch y yo y eso no era algo que hubiera previsto en absoluto. No sé qué me pasó, pero esta dinámica entre Thatch y Sara me estaba volviendo loca. Estaba pensando demasiado en cada momento de vigilia y de alguna manera tenía esta persistente sensación de que estaban teniendo una aventura. No tenía otra forma de explicarlo racionalmente. Podría explicar sus emociones como las de un hombre al borde de la paternidad que esperaba ansiosamente. Probablemente me habría sentido de la misma manera,
Pero todas las alarmas sonaban en mi cabeza y sabía que necesitaba hacer algo para calmar mis nervios. Para cuando había decidido hurgar en sus cosas para encontrar algo que confirmara mis sospechas o las apaciguara. Sara tenía más de 5 meses de embarazo. Mientras que toda la atención de Thatch estaba en Sara y su embarazo, toda mi atención estaba en tratar de averiguar qué pasaba entre ellos. Admito que en ese momento no era la mejor compañera para mi esposo ni el mejor sistema de apoyo para Sara, pero mi defensa estaba demasiado confundida en mi propia cabeza para cuidarlos. Y para todos aquellos que van a abalanzarse sobre mí en los comentarios diciendo que debería haber hablado con mi esposo, lo intenté no una, sino varias veces, pero su comportamiento nunca cambió y eso fue lo que me hizo sentir peor, que a pesar de que expresé mis sentimientos, no les tenía ningún respeto en absoluto. Así que siempre que tenía tiempo, solía revisar su teléfono y chatear. En realidad tiene 2 números, así que me tomó un tiempo escanear todo. No encontré nada ni en los textos ni en su Instagram. Los textos y los mensajes directos eran en su mayoría solo ella informándole de cualquier cosa que estuviera pasando con ella y él preguntándole cómo estaba. Era un poco demasiado seguro para el trabajo. En algunos lugares sentía que se habían eliminado partes de la conversación porque no había flujo en el chat, pero no podía estar segura. Me sentí un poco culpable después de toda esta investigación porque no terminé encontrando nada remotamente sospechoso. No obstante, no estaba satisfecha. Luego decidí revisar sus correos electrónicos. Finalmente tuve la oportunidad de revisarlos ayer. Su correo electrónico profesional no tenía nada entre ellos, solo correspondencia oficial con respecto al trabajo. Revisé sus correos electrónicos privados y no había nada allí, ni correos electrónicos, ni contacto con Sara, nada. Fue entonces cuando un tercer ID de correo electrónico me llamó la atención, uno que ya estaba conectado en un sistema. Rápidamente abrí eso y tenía correos con solo otro ID de correo electrónico que datan de 2022. No tuve tiempo de leer todos los correos electrónicos, así que copié y pegué muchos de ellos y me envié el documento. Sentí que me pillarían espiando y arruinaría esta única oportunidad que tenía de confirmar mis dudas. Afortunadamente, tuve suerte y pude copiar todo el intercambio sin que Zach se despertara. No pude dormir ni un abrir y cerrar de ojos en toda la noche. Quería leer cada correo electrónico que estaba allí a la vista para que él lo escuchara, pero sabía que tenía que ser inteligente al respecto, no impulsiva. Decidí esperar hasta que se fuera al trabajo al día siguiente y luego leer los correos electrónicos. Lo que encontré me sacudió hasta la médula. Me dieron ganas de dispararle una bala en el pecho. No solo me estaba engañando emocional y físicamente, sino que también estaba planeando defraudarme. Me tomó horas revisar todos los correos electrónicos. Así que básicamente lo que descubrí fue que él y Sara habían estado teniendo una aventura desde principios de 2022. Nadie en su oficina lo sabía. Comenzó con él hablándole de nuestros problemas, y ella lo escuchaba y lo validaba. Gradualmente se convirtió en algo más íntimo, textos e imágenes sórdidas, abuso verbal y sarcasmo dirigidos hacia mí y todo eso. Fue horrible leer algo. Algo se rompió dentro de mí cuando leí todo esto. Sentí como si todo lo que había construido a lo largo de los años se hubiera derrumbado sobre mi rostro y no pudiera hacer nada al respecto. Reuní algo de coraje y leí más. Así que básicamente Sara nunca podría tener hijos propios en el sentido de que había algún problema con sus óvulos y ella era la típica mujer que a Thatch le gustaría tener como madre de sus hijos, así que tramaron un plan juntos. El plan era que de alguna manera me convencieran de aceptar la subrogación y Sara intervendría como la salvadora. Thatch había convencido a Sara de que una vez que naciera el bebé, sería en el mejor interés de su familia que Sara dejara su trabajo y se convirtiera en una madre ama de casa. La única forma en que hubieran podido permitirse una vida lujosa con solo un ingreso y una familia de 3 sería si de alguna manera me involucraran. El plan era que justo antes del nacimiento del bebé, Thatch comenzaría a pelear conmigo y finalmente nos llevaría al divorcio. Luego presionaría a los tribunales para obtener la custodia principal porque, aunque yo era la madre biológica, estaba dispuesto a criar al niño con la madre sustituta. Luego tendría que pagar fuertes pagos de manutención infantil hasta que el niño cumpliera 18 años, lo cual podía pagar dado mi trabajo. Luego se aprovecharían de estos pagos y vivirían su vida perfecta juntos. Todo esto se detalló en su totalidad en esos correos electrónicos. Al principio ni siquiera sentí el dolor, solo me sentí sorprendida y entumecida. Mi cerebro no podía procesar los meses de planificación meticulosa. Si eran tan felices juntos, si no quería estar conmigo, podría haber hecho lo respetable y habérmelo dicho. Había estado viviendo en una farsa de matrimonio durante los últimos 2 años, resolviendo problemas,
dejando que mi autoestima se aplastara, todo para que él pudiera tener una aventura y un bebé, mi bebé con otra mujer. Cada gramo de amor que sentía por él simplemente se desvaneció en un instante. Solo podía sentir rabia y disgusto en cada fibra de mi ser. Sabía que tenía que hacer algo y necesitaba hacerlo rápido. Necesitaba poner mis asuntos en orden y sacar a mi hijo de este lío, y eso también lo antes posible. Llamé a mi amiga abogada Stacy y le dije que necesitaba quedarme con ella por unos días y resolver las cosas. Luego le envié un mensaje de texto a Thash diciendo que Stacy estaba enferma y necesitaba a alguien que la ayudara, así que iría a su casa para que no me molestaran. No sé cuál es mi posición legal en este lío, pero sé que no voy a rendirme ni a retroceder. Actualización 1. Stacy y yo tuvimos una larga conversación. Ella no puede comprender que todo esto haya estado sucediendo durante 2 años y yo no tuviera ni idea. Le dije que no tenía ninguna razón para desconfiar de él a pesar de que estábamos teniendo nuestra buena parte de problemas. Nunca había previsto que el hombre con el que había estado durante 13 años haría algo así y traicionaría mi confianza por completo. Lo bueno es que estamos seguros de los próximos pasos legales que tenemos que tomar y dice que está segura de que voy a ganar esta. Sin embargo, dice que todo debe suceder antes del parto y que tendremos que hacer público todo el esquema y, por lo tanto, su pequeño romance, porque si eso no se hace, no tengo ninguna posibilidad en los tribunales. La otra forma es que espere y espere a que Thash comience el divorcio y luego intente obtener la custodia principal. Pero eso parece poco probable, y para ser muy honesta, Thash no merece esta gracia. Merece toda la difamación que va a recibir por arruinar mi vida así, y no puedo esperar para exponerlo a él y a Sarah en todas partes, en los tribunales, en la familia, lo que es más importante, en su lugar de trabajo. Esa es la única forma en que puedo vengarme. Actualization 2. Han pasado un total de 3 días desde que leí sus correos electrónicos. Después de pasar un día con Stacy, volví a casa por un día y empaqueté todas mis cosas importantes mientras él estaba en el trabajo. No quería darle ni siquiera una fracción de segundo para pensar que lo sabía o que estaba planeando algo. Así que decidí quedarme con Thash ese día e intenté comportarme lo más normalmente posible. Stacy mientras tanto estaba poniendo en orden los papeles del divorcio. Hoy, justo después de que Thash se fuera al trabajo, tomé todas mis cosas y fui a la casa de Stacy. Para entonces, había enviado los papeles de divorcio a su oficina y un aviso a su jefe diciendo que 2 de sus empleados iban a estar involucrados en una larga demanda legal por motivos de adulterio y fraude. Esto solo tenía la intención de que la gerencia fuera consciente del lindo romance entre mi futuro exmarido y su bruja de compañera. Tuvo el efecto deseado porque Thash ha estado tratando de contactarme por todos los medios posibles. Ha intentado llamar, dejar mensajes de voz, enviar mensajes de texto y usar los teléfonos de sus amigos y colegas para llamar. Stacy me ha aconsejado que no reciba ninguna llamada desconocida en mi teléfono, y si lo hago, necesito grabarla porque cualquier cosa que diga a partir de este momento puede considerarse como evidencia. Sus mensajes en sí mismos son muy incriminatorios. Ha tenido un estallido total en mi chat y está alternando entre rogarme que regrese para arreglar las cosas o llamarme con todos los nombres bajo el sol. Sorprendentemente, Sarah no me ha llamado ni ha intentado ponerse en contacto todavía, aunque estoy segura de que Thash le habría informado de los recientes acontecimientos que van a sacudir su mundo. Creo que ahora finalmente tengo el tiempo y el lujo de lamentar la pérdida de mi matrimonio y de la vida tal como la conocía. Dado que la parte de la confrontación ha terminado, he estado en modo de lucha desde que lo descubrí. Así que ahora sé que puedo dejarme sentir todos estos sentimientos que he estado reprimiendo durante los últimos 2 días. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que le entregué los papeles del divorcio a Thash y las cosas se ven bien por mi parte, si se me permite decirlo yo misma. Me he mudado con Stacy a su habitación extra por el momento, pero finalizaré mi contrato de arrendamiento para el nuevo apartamento a finales de la semana. Es un apartamento de 2 habitaciones en una parte razonablemente decente de la ciudad y se ajusta muy bien a mi presupuesto. Thash ha sido despedido de su trabajo, que era lo que Stacy pretendía con esa información vinculada a su jefe. Ahora que no tiene ninguna fuente de ingresos, Sarah y él no pueden reclamar la custodia del niño cuando nazca. Sarah no ha sido despedida porque la empresa probablemente ha tenido en cuenta el hecho de que está embarazada, pero se le ha pedido que reconsidere su lugar dentro de la empresa después del embarazo. Sin embargo, la gente de su empresa ahora piensa que el niño es en realidad de Thash y Sarah y eso tampoco está funcionando a su favor. Su percepción de la industria se ha visto empañada por completo y esto está afectando mucho a Sarah. Sé todo esto por una llamada borracha de mi futuro exmarido. Así que, en general, Stacy y yo estamos casi seguras de que vamos a ganar esta.
No puedo revelar más detalles por ahora porque el caso aún está en curso y esto podría utilizarse en mi contra. Es posible que tenga que conceder algunos derechos de visita a Zash, pero según Stacy, Sara no tendrá ningún derecho legal sobre el niño, lo cual es un alivio para mí. No voy a actualizar más porque no quiero que los detalles del caso salgan a la luz por riesgo de identificación. Gracias a todos los que comentaron y sugirieron un curso de acción para mí. Estoy muy agradecida, pero ahora me estoy tomando un descanso de Reddit y sigo adelante.